se puede pensar, escribir, reflexionar, hacer todo aquello que siempre hemos querido hacer y no teníamos tiempo para hacer. Pues esa es la oportunidad quizás, ¿no? La oportunidad de hacer un cero en nuestras vidas y poder replantear nuevos objetivos, ¿no? Creo que esa es la parte positiva de toda esa crisis sanitaria que estamos viviendo todos a la vez, ¿no? Sí, porque en cualquier momento volverá otra vez las revoluciones, en fin, el tráfico, los accidentes, los correos electrónicos, las reuniones, en fin. Sí, en unos meses estaremos poco más como antes, ¿no? Pero en nuestra mano está quizás intentar cambiar un poco las cosas, si podemos, ¿no? Por lo menos las estrategias tienen que estar ahí, ¿no? Para que podamos impulsarlas de alguna manera, ¿no? Bueno, pues si queréis empezamos. Sonia, ¿cómo va la fase 1? En Euskadi, bueno, tenemos algunos ciudadanos enfadados porque seguimos circunscribiéndola al municipio y no les dejamos o no se deja esto de los 10 amigos o familiares en domicilios privados, con lo cual no todo el mundo lo entiende. Digamos que es algo, ya sabes que es algo más restrictiva que las fases 1 de otras comunidades. Vale. ¿Es verdad que tú organizas cenas en tu casa con 10 personas? ¿No las ves? Están pululando por todas partes. Yo creo que antes del COVID-19 tampoco hacía cenas en mi casa de 10 personas. Pero bueno, lo de los chocos aquí, las sociedades gastronómicas, ya sabes que tiene su esencia y hoy por hoy cerradas. Bueno, pues si queréis empezamos ya. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos los ponentes, por supuesto. Es un lujo y un placer teneros aquí en esta webinar que hacemos todas las semanas, a todos los asistentes y a todos los participantes en esta videoconferencia. Voy a dar unas pequeñas instrucciones y ya empezamos por bloques, preguntas por orden, que máximo por bloques hagamos 4 o 5 minutos, tengáis 4 o 5 minutos para plantearos, si os pasáis un poquito no pasa nada. Es importante comentar para los asistentes, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis en el ratón un botón de aplicación que se llama chatear, lo vamos a hacer a través del chat porque somos muchos. Ceñiros, por favor, al tema, ¿vale? Al tema que es la movilidad, qué debemos hacer después del confinamiento. Y, bueno, por grupos, como habrá seguro muchas preguntas y muchas reflexiones, intentaré transmitir a estos ponentes, tanto a Juli como a Sonia, como a Pere, como a Jaume, las diferentes cuestiones. Bueno, vamos a empezar, si os parece, para ya no retrasar más el comienzo de esta webinar. Vamos a empezar por el primer bloque y empezaríamos por Jaume, ya que Jaume ha empezado el desconfinamiento antes, ha empezado el 20 de abril, si no me equivoco, y sería el primer bloque. En general ha habido en el periodo del confinamiento un descenso del 80% de la movilidad. Vehículos ligeros y transporte profesional en torno al 50%. La reducción de la accidentalidad ha estado acorde a ese descenso. ¿Cómo ha sido esa movilidad en el confinamiento? Y si creemos que con el desconfinamiento se incrementará o se disminuirá los fallecidos. Jaume, cuando tú quieras, y muchísimas gracias, Jaume, por tu participación, y la verdad que sí, y encantadísimos desde FESVIAL que estés. Bueno, en primer lugar, pues felicitaros por esa conferencia telemática. Para nosotros pues es un placer poder compartir ese espacio con vosotros, dar las gracias a todos los asistentes. Por lo que veo, los tenemos un poco de toda la geografía, tenemos de Iberoamérica también. Entonces, pues un saludo desde Andorra, tanto para España como para Iberoamérica. Y en primer lugar, pues bueno, me gustaría enfocaros un poco cómo hemos vivido ese periodo de confinamiento aquí en Andorra. Para los que no nos conocéis o no tenéis noción de cómo es Andorra, pues bueno, yo sitúo rápidamente en antecedentes. Andorra es un pequeño país enclavado en el Pirineo, de 464 kilómetros cuadrados, tiene una red viaria de aproximadamente unos 400 kilómetros, un parque automovilístico de 75.000 vehículos y recibe 4,5 millones de vehículos visitantes cada año, con los correspondientes 7,5 millones de turistas. Esto quiere decirse que Andorra
es un país de plena actividad que tiene conflictos de movilidad importantes, diferenciados ellos los que son de movilidad cotidiana nuestra nacional, que van de lunes a viernes, y la movilidad que podamos tener pues, en periodos vacacionales o los fines de semana. Esto conlleva a que tengamos... Jaume. Jaume se ha ido. ¿Sí? Hola. Ah, sí, se te había ido por unos segundos. Continúa, por favor. Debe ser la distancia, disculpad. Entonces, bueno, básicamente en este periodo de confinamiento nosotros hicimos una parada prácticamente de 30 días entre el 16 de marzo y el 20 de abril, con lo cual reducimos la movilidad un 95% a nivel nacional de país, teniendo en cuenta que las fronteras que nos unen con el Estado español y el Estado francés han quedado cerradas, excepto con las especificidades que se han dado por parte de España para los transfrontereros, trabajadores transfrontereros, mercancías y visitas sanitarias. Esto ha conllevado que con esta parada total de la movilidad pues hayamos reencontrado cosas que ignorábamos pero que existían, como son los cantos de los pájaros, el ruido que hace el río al cruzar por el centro del valle, y nos ha llevado pues, a hacer grandes reflexiones al entorno de la movilidad. Es decir, para nosotros esa crisis, como dicen los chinos, es una oportunidad. Estamos buscando esa oportunidad, la hemos encontrado. Vamos a apostar por una movilidad mucho más sostenible, es decir, por lo menos lo que es la movilidad, como os decía antes, esa movilidad interna nuestra de lunes a viernes, pues intentar de alguna manera cambiar las estrategias que habían. Es decir, de alguna manera se ha visto que el teletrabajo es una opción real. Nos estábamos planteando hasta hacía poco tiempo si el teletrabajo podía funcionar en nuestras sociedades o no. Esto se ha demostrado que sí, que efectivamente la movilidad queda muy reducida como consecuencia del teletrabajo. De los primeros estudios que estamos realizando en cuanto a movilidad nos ha permitido ese parón, que era impensable hace unos meses poderlo hacer, poder analizar las diferencias en la movilidad. Es decir, Andorra antes de la crisis tenía unos 355.000 viajes diarios. Entonces, de esos 355.000 viajes, hemos podido discernir por actividades económicas la ponderación de cada sector, y esto nos permite tener una visión muy clara de nuestro impacto sobre la movilidad. Y esto nos conlleva a poder, de alguna manera, implementar nuevas estrategias que hoy por hoy están ya en el tintero y a punto de tener su aprobación, como puede ser un uso de la bicicleta por el Valle Central de Andorra. Es decir, Andorra tiene desniveles considerables, por lo tanto tenemos que apostar con bicicletas eléctricas, con asistencia, para poder salvar esos desniveles, pero actualmente estamos trabajando ya en una red de carriles ciclables que nos permitan unir las poblaciones del sur de Andorra con el centro de Andorra y la misma movilidad interna. En contrapartida también se está hablando de alguna manera de regular lo que es el transporte de mercancías, es decir, cuando hay que hacer las acciones de reparto de estas mercancías, poder acotar unas horas determinadas, porque ahora ya hemos ponderado exactamente qué impacto tiene sobre la movilidad este sector. De alguna manera, potenciar también el transporte público, porque en Andorra es una asignatura pendiente. Es decir, hace unos meses escasos se hizo una nueva adjudicación de líneas de transporte público que poco a poco van dando sus resultados, pero quizás ahora, como consecuencia de esa crisis, nos permita reorientar y ver esas líneas de transporte, optimizándolas al máximo posible. Y a partir de ahí, no sé, desde lo que ha sido la seguridad vial, introduciendo el tema que Javier me proponías hace un momento, estos días hemos tenido pues, una accidentabilidad no deseada. Es decir, ese periodo de confinamiento ha llevado a vaciar nuestras calles y carreteras, con lo cual el tráfico por ellas era prácticamente nulo, y aquellos vehículos que circulaban
de alguna manera para ir a una serie de actividades que estaban permitidas, como eran las compras o quizás la visita a las farmacias, pues nos conllevaba una serie de accidentes por despiste, accidentes típicos pues, del coche que se empotraba o se encastraba contra una farola que salía de vía. Durante ese periodo tuvimos que lamentar una víctima mortal, es decir, tuvimos una víctima por atropellamiento, una señora pues, que transitaba por una acera y una furgoneta pues, la embestió y con el trágico desenlace, ¿no? A partir de ahí, en fin, yo quisiera poner los antecedentes que Andorra hace 3 años tuvimos mortalidad cero, es decir, con el parque automovilístico que os decía antes, esos 75.000 vehículos nacionales, más los 4,5 millones de vehículos visitantes, tener mortalidad cero, pues me atrevo a decir que somos el único país del mundo con esos datos, ¿no? Y nos congratulamos de estos, ¿no? Pero claro, este año pues ya estamos rompiendo esquemas con esa primera víctima mortal. Actualmente, en lo que es el confinamiento, ya estamos a punto de abrir la fase 3, es decir, prácticamente a partir del lunes de la semana que viene se reabren ya más actividades industriales. Solo nos queda de alguna manera, o nos quedará pendiente la reactivación de la hostelería, la restauración, el comercio y los centros escolares. Esto, pues, en función de cómo vaya la evolución de la curva de contagios, pues se irá viendo, ¿no? Destacar también que desde la semana pasada se empezó a hacer un test masivo a toda la población de Andorra, es decir, los 75.000 habitantes que hay en Andorra han ido de manera voluntaria a realizar un test masivo de anticuerpos. Esto nos permitirá también tener unos datos muy objetivos de cómo está avanzando esa pandemia a nivel nacional de Andorra. Y a partir de ahí, pues hará falta ver cómo se va desarrollando en el Estado español y qué posibilidades de apertura para el mundo tenemos. Yo estos días he estado haciendo un poco de broma en el sentido de que Andorra se parece un poco a Menorca estos días, ¿no? Es decir, estamos enclavados igual, ellos por mar, nosotros por montañas. Pero claro, para nosotros, pues poder abrir al espacio europeo es importante. En primer lugar, porque nuestra economía se sustenta de nuestros visitantes, es decir, de turismo y ocio, pero también a la vez para una cuestión de salud mental, nuestros andorranos y residentes puedan salir del país porque el enclave pues, está siendo duro, ¿no? A partir de ahí, bueno, no sé si voy bien de tiempo. Bueno, ya te has pasado un poquito, pero no pasa nada. Si puedes ir terminando este primer bloque, va a haber otro bloque, ¿eh? No te preocupes, Jaume, que puedes comentar si algún matiz, algún tema quedaría. Si quieres ir terminando, por favor. Bueno, a partir de ahí, Andorra tenía previsto para este año lanzar las primeras campañas de impacto en cuanto a seguridad vial, pues campañas tipo como las que nos ha ido mostrando la DGT, es decir, nosotros íbamos a impulsar una campaña muy potente al respecto. Esta campaña está lista, preparada, porque nos da también un poco de miedo el efecto fin de cuarentena. Fin de cuarentena coincidiendo con la primavera, con la euforia que genera de manera natural la primavera y las consecuencias que puede tener sobre la seguridad vial. Juntamente con Pere y con Juli, temporadas pasadas, trabajamos muchos temas de seguridad vial, porque entre otras cosas, pues el ciudadano andorrano asiste masivamente a las playas de la costa catalana y esto conlleva pues, que los viajes entre Andorra y la Costa Brava o la costa de Tarragona sean muy frecuentes en periodos estivales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay que hacer un trabajo comunicativo importante para disminuir pues, ese riesgo de accidentes, ¿no? Y ya lo dejaría ahí para dar paso a los demás. Porque muchas gracias, Jaume Bonell, del Departamento de Movilidad de Andorra. Sonia Díaz de Corcuera, directora de Tráfico del País Vasco, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Felicitar de nuevo a FESVIAL porque la verdad es que estos webinar nos permiten cosas tan interesantes como reflexionar sobre aquellas cuestiones de las que tenemos antecedentes, precedentes y podemos valorar
y reflexionar en torno a la nueva situación que tenemos y pensar todos conjuntamente qué podemos hacer a futuro o cómo se nos presenta este futuro de alguna manera incierto. Así que felicitaros por estas sesiones de reflexión en las que participan tantas personas y es una gozada ver tanta preocupación, ¿no?, en torno a algo que nos afecta a todos los seres humanos como es la movilidad. Vale, comentabas, Javier, que había como dos partes en esta sesión. Una primera, bueno, pues analizar un poco los datos y una segunda, ver un poco hacia dónde caminamos en esa movilidad post-confinamiento o después de esta etapa que estamos viviendo, ¿no? De diferentes maneras en diferentes comunidades. Bien, nosotros aquí en Euskadi pues estábamos trabajando el mes de enero, el mes de febrero, estábamos pensando en, bueno, pues cómo elaborar esas estrategias nuevas, porque tenemos que todos elaborar el plan estratégico porque ya llega 2020, toca hacer análisis y pensar en las nuevas estrategias, bueno, pues muy imbricadas en lo que se está haciendo a nivel global, en esos objetivos de desarrollo sostenible. Nos vimos con algunos de vosotros y de vosotras en Estocolmo viendo cómo se organizaba a nivel global esto de la seguridad vial y bueno, y estábamos en todos esos parámetros cuando de repente llegamos al mes de marzo y empezamos a ver que aquello que se oía, que sucedía tan lejos, por otra parte tan cerca, ¿verdad?, en China, pues empezaba a acercarse. No le dábamos mucho crédito hasta que ya lo tuvimos aquí, ¿no? En nuestro caso, bueno, tuvimos un primer brote importante en el territorio de Álava, en Euskadi, y inmediatamente se tomaron decisiones. El gobierno vasco declaró la emergencia sanitaria poco antes de que se decretara el estado de alarma y aquí ya en Álava se empezaron a cerrar los centros educativos el 9 de marzo, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues todo ha ido increciendo, como todos y todas sabéis, y nos hemos encontrado, bueno, pues con una nueva situación. Es decir, todo lo que conocíamos no es que haya desaparecido, pero se ha parado. Y ahora tengo la sensación de que no va a volver a ser como lo conocíamos hasta ahora. Es decir, todo se ha movido por esta crisis sanitaria, todo se ha movido, todo se ha removido y lo que estamos haciendo en una primera fase es observar, analizar en nuestro caso y con las competencias que tenemos y de manera coordinada, analizar qué es lo que está pasando, ver esos datos de accidentalidad, de comportamiento del tráfico, de cómo están siendo las intensidades del tráfico en nuestras carreteras en función de las distintas etapas del estado de alarma que estamos viviendo y ver qué estrategias podemos ir implementando o hacia dónde podemos cabalgar, ¿no? Y algunas pistas ya estamos teniendo y además tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a abrir camino y a tomar decisiones, pues porque en ello va nuestra responsabilidad, ¿no? Por circunscribirme a esta primera parte, lo primero que hemos analizado es que a reducción de tráfico, lógicamente reducción de la accidentalidad. Yo no quiero aburrir con cifras, pero por ejemplo, si tomamos la fecha 15 de marzo, más o menos cuando entró en vigor el estado de alarma, desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, en Euskadi ha habido 270 accidentes y una persona fallecida. El año pasado hubo casi 1000 accidentes en este mismo periodo y 10 personas fallecidas, que en Euskadi es un dato importante. Entonces, lógicamente, el tráfico ha desaparecido. Hemos ido analizando y viendo también con DGT ese comportamiento del tráfico, en nuestro caso, ese tráfico de acceso a las ciudades, ese tráfico de largo recorrido y en nuestro caso, que somos zona fronteriza con Francia, el paso fronterizo, ese tráfico, y bueno, y ha caído casi al 80 y al 90%. Entonces, hemos llegado también, como decía Jaume, a escuchar los pájaros incluso en las carreteras, los que nos hemos tenido que mover, pues porque somos servicios esenciales. Y, lógicamente, las carreteras han mostrado un panorama, una fotografía que nunca anteriormente habíamos casi conocido, ¿no? Y es decir, carreteras absolutamente vacías.
con algún transporte que, bueno, gracias a esas medidas que se han tomado de levantamiento de las restricciones han podido tener más fácil esto de garantizar el abastecimiento en todos los supermercados, en hospitales y en demás centros, ¿no? Eso es lo que hemos tenido, no tráfico, no accidentalidad. Si analizamos ese comportamiento en las distintas fases del estado de alarma, digamos que hemos tenido 3 fases. Una fase, la de entrada, con todas las consecuencias en el estado de alarma desde de lleno, cuando teníamos los primeros y los datos, los peores datos de número de fallecidos, del número de contagios, la velocidad a la que se producían estos contagios y demás, digamos que ahí el tráfico ha sido inexistente. El tráfico todavía llegó a ser más inexistente cuando se decretó ese periodo de estado de hibernación y ahora, en esta primera fase 0, y en el caso de Euskadi hemos entrado a la fase 1, nosotros somos una comunidad esencialmente industrial, el tráfico se va recuperando, pero todavía tenemos el tráfico como a la mitad de lo que teníamos en periodos anteriores a COVID-19, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que estamos observando en cuanto al comportamiento del tráfico. Menos intensidad de tráfico, pero a medida que se recupera la actividad económica, el tráfico también se va recuperando. Es decir, habrá un periodo, y hablo del tráfico interurbano y sobre todo de acceso también a las ciudades. Creo que vamos a tener un periodo de adaptación en estas fases que nos marca la desescalada a la nueva situación, pero vamos a volver a ver tráfico en carretera. Incluso podríamos llegar a ver más tráfico en tanto en cuanto en estas primeras fases yo creo que vamos a tender a utilizar más el vehículo privado, en detrimento en este caso del transporte público interurbano. Pero bueno, lo iremos viendo. Y eso en cuanto a datos de esta movilidad. Luego ya apuntaremos en la segunda parte, ¿no? Javier, cómo vemos esa movilidad y hacia dónde podemos caminar. Pero yo creo que, bien, es cierto que asistimos a una crisis sanitaria, una crisis social, incluso una crisis de valores, todo se ha movido y tenemos que reinventarnos, pero en esa reinvención se nos abre un panorama lleno de oportunidades que van a exigir cambios, que van a exigir un cambio cultural muy importante y que van a exigir unas dosis por parte de todos de adaptación a una nueva situación, porque no va a volver a ser como antes, y eso va a exigir esfuerzo, va a exigir cambios, va a exigir creatividad y podemos hacer mucho. Ahora bien, esa zona de confort, esas series con las que trabajábamos, esas tendencias que año tras año las observábamos con un pico arriba, un porcentaje abajo y demás, todo eso va a cambiar. Va a cambiar, se va a modular y podemos aprovechar la oportunidad, como ya lo están haciendo en muchas ciudades, ¿no? Pero bueno, esa segunda parte creo que tenemos que comentarla después, ¿no, Javier? Sonia, muchísimas gracias. Sonia, damos ya paso a Juli Gendrau, director del Servei Català de Trànsit, cuando tú quieras. Hola, buenos días. Buen día. Primero de todo, agradecer la invitación de aquí que hizo el Festival para participar en este webinar. Es un honor compartir videoconferencia con Sonia, con Jaume, con Pere y con todos vosotros, y agradecer también este intercambio de impresiones. Sí que vamos hablando con Pere, con Sonia sobre todo, pero es importante también tener este intercambio y esta interacción con vosotros y con todas las personas que nos están acompañando en el chat. Yo me voy a ceñir exclusivamente lo que nos habéis pedido ahora en este primer bloque, que es el tema de la accidentalidad y la movilidad que hemos tenido y que hemos detectado en nuestras carreteras y las ciudades de Cataluña. Nosotros hacemos la diferenciación del preconfinamiento, en el que estábamos trabajando de una manera normal y habilitando y trabajando en la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras, como campañas por el alcohol, donde estamos detectando un aumento de alcohol, estábamos detectando un aumento de accidentalidad y una preocupación en las motos, en los fines de semana, también para la gente mayor, de edad avanzada, en las franjas de edad especialmente, que en este momento eran sensibles y la accidentalidad y la mortalidad estaba aumentando considerablemente. Esto debido a la crisis sanitaria. ¿Sí? Sí, no, continúa, ¿sí? Juli. Sí. Vale. Luego, de esto debido a la crisis sanitaria, se reduce y se interrumpe drásticamente, de golpe. Nosotros en Cataluña la no escolarización se empieza 2 días antes que el estado de alarma
en el resto del Estado español, y esto hace que la movilidad en nuestras carreteras ya se reduce de manera considerable. Hemos llegado en puntos de disminución de movilidad entre semana de 70-75%, depende de la parte del territorio, 70% la zona del área metropolitana de Barcelona, que es donde hay más movilidad, 75% en el resto de Cataluña. Luego, si hablamos de fines de semana, estamos hablando de una reducción de la movilidad entre 80-90% durante el periodo de confinamiento. O sea, tenemos zonas turísticas, túnel del Cadí, para quien conozca Cataluña, que es una zona, en la zona de invierno, que pasan muchos vehículos, mucha gente del área metropolitana con acceso al Pirineo a estaciones de esquí, que en la época álgida de temporada de esquí, pues han pasado 36 vehículos. Esto es una reducción importantísima en esta región. Y ahora, en estos momentos, estamos hablando de una reducción de la movilidad de una mediana de un 45% respecto al periodo anterior al confinamiento. Hay que decir, entonces, que esto que hace nos reduce la siniestralidad en nuestras carreteras, reduce la accidentalidad, como puede ser de otra manera, y reduce también las víctimas mortales. Aún así, hemos tenido demasiadas víctimas mortales. Cuando estamos hablando de una sola víctima mortal, pues para nosotros ya son demasiadas en nuestras carreteras. Si hablamos de periodos anteriores, del mismo periodo, hablando del 14 de marzo, 13-14 de marzo al 11 de mayo del año anterior, estamos hablando de que hemos tenido este año 9 accidentes con 11 víctimas mortales. Esto, para hablar de esta reducción, son muchas víctimas. Para nosotros, ya comparado con el año anterior, sí que estamos hablando de una reducción del 71% respecto al mismo periodo en el año anterior, que hubo unos 35 víctimas mortales. Y sí que, si estamos hablando de accidentes, número de accidentes, hemos tenido 232 respecto a los 1.231 que hubo en el año anterior. Por lo tanto, estamos hablando de una reducción del 81,2% respecto al año anterior. Si miramos también qué está pasando, cómo analizamos qué nos está pasando en las carreteras, vemos que hay una sensación de falsa sensación de seguridad. Como vamos con carreteras poco concurridas, con pocos vehículos, nosotros tenemos la sensación de relajación, de que podemos relajarnos. Incluso hemos visto alguna actuación de podemos coger el móvil porque no hay ningún peligro, porque voy solo por la carretera. Y esto es la sensación que también hemos detectado, y esto es lo que nos ha inducido a nosotros a hacer campañas activas en redes sociales, además de comunicar y explicar la movilidad en qué situación estaba, también a concienciar también para quitar esta falsa sensación de seguridad. Contrariamente a lo que nos está pasando, o que pasaba, o que hemos visto en algunos medios de comunicación, que aumenta la velocidad incumplimos la norma de los límites de velocidad, vemos que esto no se produce mucho, pero sí que aumenta la velocidad media de las carreteras. No hay tantas retenciones. Al reducir movilidad, también los vehículos pueden circular más fluidamente, y por eso la velocidad media en carreteras aumenta. Pero no hemos visto que haya un incremento sustancial de incumplimiento de velocidad. Lo que hemos visto ahora, y lo que estamos preocupados ahora sobre todo, es en la fase del desconfinamiento. La fase del desconfinamiento, que supongo que hablaremos después, de cómo afrontamos, qué medidas, cómo vemos la movilidad en esta fase. Y hemos observado y visto sobre todo qué están haciendo y qué está pasando en China, en Wuhan. Pues esto es lo que estamos analizando en estos momentos. Pero sí que estamos viendo que ahora lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, hoy hemos tenido un accidente mortal, una víctima mortal de un ciclista. Hemos visto que también los peatones, los ciclistas que se están incorporando haciendo deporte en las carreteras, esta falsa sensación de seguridad, también están siendo víctimas en las carreteras. En dos sentidos, vemos que hay gente que, aparte de que aumentan considerablemente las personas, los deportistas en nuestras carreteras, los usuarios de estas carreteras, sí que también vemos que hay gente no habituada a las bicicletas, al ciclismo, que en estos momentos se está incorporando
hacer ciclismo. Y esta es una de las preocupaciones que en estos momentos estamos teniendo. Sí que habrá aumento de movilidad, sí que también hay aumento de otros vehículos, de vianantes, y esto es lo que en estos momentos nosotros vamos a dedicar nuestros esfuerzos para reducir la siniestralidad y para que no aumente esta nueva movilidad hacia donde qué deriva está tomando. Pues muchas gracias, Juli. Bueno, pues a continuación, Pere Navarro, director general de tráfico, cuando quieras. Sí. Buenos días a todos. Un saludo especial para mis amigos de Andorra, del País Vasco y de Cataluña, y desde luego agradecer a FESVial esta iniciativa. Hay quien dice que el coronavirus, en fin, un poco el estado de alarma y el confinamiento trae mensajes, sí, pero hay que parar, leer, saber leerlos y saber interpretarlos. Yo creo que encuentros o espacios de reflexión como este puede ayudar a interpretar un poco todos estos mensajes que nos traen. Sobre siniestralidad, habla sobre siniestralidad. Explico una anécdota. Hará como unos 15 días me encargaron hacer un artículo sobre COVID-19 y siniestralidad. Me puse a escribirlo y tuve la impresión de que en aquella época teníamos 300, 400 muertos diarios por el coronavirus. Me parecía que en aquel momento no me salía porque tocaba lo que tocaba y teníamos estas cifras importantes de fallecidos de coronavirus. Es decir, es verdad que en este entorno en estos momentos que estamos de 200 muertos diarios por coronavirus, me cuesta de alguna manera hablar sobre los accidentes de tráfico. En todo caso, sobre siniestralidad. Mire, del 15 de marzo al 7 de mayo, la movilidad, los movimientos de largo recorrido, que decimos nosotros, que son las estaciones de tomas de datos que tenemos más allá de 40 kilómetros de las ciudades, los movimientos bajaron, se han reducido en un 69%. ¿De acuerdo? Vale. En este mismo periodo, los fallecidos por accidente de tráfico se han reducido en un 69%, exactamente en la misma proporción. Ya sabíamos que a menos tráfico hay menos accidentes porque hay menos exposición al riesgo. Pero en todo caso, al pedir los datos me ha llamado la atención que fuera exacto. En todos los países están disminuyendo, en unos más y en otros menos, en relación con la movilidad. Pero es verdad que la tónica es esta disminución. Quizás destacar de que sí, que hay algunos elementos que diferencian de la situación anterior. Por ejemplo, a nosotros nos han aumentado en autopista y autovía. Normalmente tenemos una relación 75% en carretera convencional y 25% en autopista y autovía, y ahora estamos ya en el 60% en carretera convencional y un 40%. ¿Por qué? Es por el tráfico de pesados. Ha aumentado el tráfico de pesados, hemos dado facilidades, hay mucho tráfico de vehículos pesados en autopista y esto conlleva pues este aumento de accidentalidad en autopistas. También quizás cambia el perfil de la accidentalidad. Por ejemplo, en motocicletas, nosotros habitualmente tenemos de motoristas del orden de un 19% de los fallecidos son motoristas. Pues bien, en el periodo en el estado de alarma, es el 6%. Solo es el 6% de los fallecidos. Ciclistas, que normalmente estamos en una media de un 4% de los fallecidos, en carretera, y desde el 15 de marzo hemos tenido 0 ciclistas fallecidos. Vale, puede haber uno o dos, pero y en peatones también ha bajado del 14 al 9%. Dicho de otra manera, los fallecidos en accidentes con vehículos pesados nos han aumentado y los vulnerables, respecto a lo que es habitual, ha bajado. Es decir, es una cierta diferencia de... Por ejemplo, los fallecidos en camiones de más de 3.500, que habitualmente son 2-3%, son en este periodo el 23%. Luego también hay dos que han comentado aquí, dos elementos que nos han llamado la atención, bueno, hasta relativamente. Uno es el aumento de las velocidades, sobre todo en autovías.
al final, en fin, de 10.000 vehículos antes a 10.000 vehículos que pasan por el radar ahora, nos ha aumentado algo los excesos de velocidad. Probablemente la sensación de ir por una carretera vacía te invita, de alguna manera, si no eres consciente y no lo procesas, a apretar el acelerador. Bueno, tengo todo el espacio, lo tengo a mi disposición. Y luego hay un dato que nos llama la atención, que es lo del uso del cinturón. Aquí estamos todos con la máscara, con los guantes, con el hidrogel, tal y cual, pero bueno, luego resulta que en el coche no usamos el cinturón. Es verdad que hay mucha furgoneta también, y que tenemos mucha furgoneta, pero nos ha llamado la atención que nos ha subido de forma significativa el tema de las furgonetas. En resumen, dos reflexiones. Primero, este año vamos a acabar con una cifra histórica en el compartido por accidentes de tráfico. No será mérito de las administraciones, será culpa del coronavirus. Pero durante bastantes años intuyo que veremos en aquella curva histórica, veremos una bajada pronunciada que dirá 2020, que fue el año del coronavirus. En todo caso, también decirles qué raro, el coronavirus nos ha llevado a una situación, alguien lo decía, me parece que lo decía Sonia, que todo es raro, que todo se ha movido, que todo es extraño. Un ejemplo fue en Semana Santa. Llega la Semana Santa, es la primera gran operación salida en la Dirección General de Tráfico. Cuidado con el miércoles de Semana Santa, que es el día de mayor número de desplazamientos de todo el año. Pues bien, el objetivo de esta Semana Santa no era evitar congestión o evitar accidentes de tráfico. El objetivo que teníamos era reducir los desplazamientos, que no salieran los coches. Con lo cual es una Semana Santa completamente al revés de lo que es habitual. Con lo cual, pues bueno, yo creo, y aquí al final, sí, tenemos un reto, que es que cuando todo esto pase, es volver a colocar la pandemia de los accidentes de tráfico en la agenda. Hombre, y yo creo que un mensaje estará muy claro. Si hemos podido con la pandemia del coronavirus, pues ahora toca ir a por la pandemia de los accidentes de tráfico. Y de aviso, la estrategia no difiere demasiado. Prioridad política, poner recursos, vigilancia y control de las normas y concienciar a la sociedad civil. Es decir, no habrá una gran diferencia. Por último, déjame que, esto, en fin, estoy casi, son mis servidumbres, al margen de todo lo que les he dicho. Estoy en Madrid. Mañana es fiesta en Madrid. Es San Isidro. Viene un puente de 3 días. Recordar a todo el mundo, porque aquí nos estamos relajando, de que estamos en fase 0. No se puede coger el coche para ir a la segunda residencia, no se puede coger el coche para ir de fin de semana y van a haber controles en la salida de la ciudad. Muchas gracias, Pere. Bueno, pasamos al segundo bloque. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que habéis comentado y vamos a pasar ya un poco a ver cómo veis esa movilidad después de la crisis ocasionada por el COVID. Se está hablando mucho de cómo va a ser la nueva movilidad después de esta crisis. Un informe reciente en Inglaterra pronostica que se va a aumentar el uso del patinete eléctrico, bicicletas, mayor uso del vehículo privado, en otros cambios. No sé si os atrevéis a pronosticar esta nueva movilidad o es ser muy atrevido. Jaume, cuando tú quieras. Bueno, yo en primer lugar me gustaría resaltar, para introducir un poco el tema, 2 conceptos. Un concepto que ha introducido Sonia, pues con el sentido de que todo va a ser distinto, que vamos a conocer una movilidad distinta con cambios importantes. ¿Motivados por qué? Entiendo. Motivados porque, de alguna manera, todo el periodo de crisis nos ha demostrado que podemos hacer las cosas de otra manera. ¿A qué me refiero? Pues si hace 6 meses hubieras planteado esa misma mesa redonda en Madrid, seguramente pues yo habría asistido, Juli seguramente también, Sonia también, y parte de los oyentes
Seguramente también, pues bueno, esto nos está demostrando que se pueden hacer las cosas a distancia sin moverse del domicilio. Eso es extensivo pues, a muchas reuniones de empresa, reuniones de negocios que se pueden cerrar por videoconferencia, cosa que hace pues, relativamente poco tiempo era impensable. Pues esto yo creo que es un factor que de alguna manera va a dar cambios importantes en la movilidad. Después, otro término que también estos días está en boca de todos es el famoso distanciamiento social, ¿no? ¿Eso qué llevará? Pues que de alguna manera la gente quizás limite ese uso de movilidad que conocemos a día de hoy a través del automóvil para quizás darse cuenta que se pueden hacer trayectos andando. Concretamente, para poneros un poco nuestro ejemplo, en Andorra ya se han delimitado todas las calles en sentido, las aceras, en sentido ascendente, descendente, con lo cual la gente no se cruza, la gente va en dirección lineal para un lado y para otro. Se ha podido demostrar pues, que tranquilamente se pueden hacer muchos trayectos andando que hasta hace escasamente 50 días se hacían de manera asistida con automóvil o con motocicleta. Entonces estamos incorporando otro nuevo término con un binomio de salud, es decir, ir a trabajar o desplazarse por negocios andando, aparte de facilitar la movilidad, pues de alguna manera hacemos salud y nuestro cuerpo seguro que nos lo agradece. A partir de aquí, a ver, yo entiendo que nada será como antes porque de alguna manera hemos hecho un cero todos en nuestras vidas. En nuestras vidas profesionales hemos tenido capacidad de poder trabajar con nuestros equipos a distancia. 50 días antes prácticamente era impensable. A ver, todo esto tiene forzosamente que repercutir sobre la movilidad. Como decía Pere, la pandemia de los accidentes de tráfico. Bueno, yo creo que eso tenemos que trabajarlo mucho, sobre todo con el término que yo introducía antes del fin del periodo cuarentena, ¿no? Coincidiendo con la época estival, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera ahora tenemos la oportunidad, todos los que tenemos competencia sobre tráfico, de impulsar una serie de medidas que habrá que convencer a las clases políticas, evidentemente. Es decir, las ideas son las nuestras, pero necesitaremos la aprobación de la clase política en esas ideas, ¿no? Pero yo estoy seguro que conociendo bien, como conozco a Pere y a Juli, evidentemente que doblaremos. Si hemos doblado la curva de contagios de esa pandemia, yo me atrevo a decir que estamos en posición de poder convencer, sobre todo cuando, como decía Sonia, cuando todos confluimos en Estocolmo durante el mes de febrero, pues bueno, ahí había unos preceptos que eran muy claros, ¿no? La reducción de los accidentes de tráfico, ¿no? Los 50 millones de víctimas que conlleva la movilidad desde que el automóvil se utiliza como elemento de movilidad cotidiana, ¿no? Esos 50 millones de muertos, de víctimas de tráfico, nos tiene que hacer reflexionar. Las grandes guerras del siglo pasado acumularon menos cifras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento que hay que cogerlo con optimismo y enfocar ese nuevo periodo que nos viene como la gran oportunidad como gestores de la movilidad que somos, en este caso, los tres que me acompañáis desde el Estado español, como yo desde Andorra, ¿no? Es decir, y ya no vamos a hacer más canto de sirenas, vamos a pasar a la acción y creo que ahora es el momento de convencer con políticas que verdaderamente están respaldadas, ¿no? Yo creo que ahora es el momento, o es ahora o es nunca, es decir, si dejamos que la movilidad coja los términos que tenía hace 60 días, nos vamos a equivocar todos y nos lamentaremos seguramente en foros futuros de esa oportunidad que tuvimos y no aprovechamos, ¿no? Entonces yo os tiendo la mano desde Andorra a que ahí estamos, que contéis con nosotros para todo, ¿no? Y que si vamos a lanzar políticas globales comunes entre el Estado español y nosotros, pues ahí estaremos y seguro que dentro de un año estoy convencido de que vamos a hablar de otras cifras totalmente distintas. Muchas gracias, Jaume. Sonia, cuando tú quieras. Bueno,
Muy interesante todo lo que estamos escuchando, desde luego. Yo diría que si tuviéramos que hacer una gran inversión, permitidme la licencia, yo creo que merecería la pena, si obtuviéramos la rentabilidad deseada, invertir en la mentalidad de todos y cada uno de los ciudadanos, de las personas en condición de ciudadanos, porque es importante entender que en ese todo se ha movido, la reacción nos toca a todos, cada uno, desde lo que es inherente al ser humano en todas las fases de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, como administraciones públicas con competencias en esta materia, yo creo que tenemos un gran reto, como apuntaba Pera, y el reto en estos momentos es el de cómo gestionamos el cambio. Y este cambio lo tenemos que gestionar entendiendo que la movilidad, entendida como concepto único, la movilidad no es estática, la movilidad es dinámica, todo cambia y cuando nos parezca que tenemos la gran estrategia cerrada, las cosas volverán a cambiar. Entonces tenemos que ser ágiles y tenemos que entender que tenemos que estar reflexionando, investigando, analizando y moviéndonos, es decir, adaptándonos a los cambios que nos vienen, porque cada vez estos cambios nos vienen antes y de una manera más contundente. Por lo tanto, entiendo que el gran reto en estos momentos es gestionar el cambio. En esta gestión del cambio, a todos nos toca hacer algo, ¿no? A unos pensar en el cómo y a otros ejecutar el qué y este cómo, ¿no? Se me ocurre pensar en esto de la distancia social, del distanciamiento físico. Si bajamos a lo concreto, imaginémonos todos entrando, como casi habitualmente hacemos, a las 8 de la mañana a trabajar todos a la vez. O todos moviéndonos en lo que llamamos horas punta, ¿no? Todos a la vez. Hay horas valle y horas punta, ¿no? Todo esto nos tiene que hacer pensar, todo esto nos tiene que llevar a conclusiones que son muy sencillas. Es decir, tenemos que aprovechar la oportunidad del momento para establecer algo tan sencillo como, por ejemplo, la flexibilidad horaria, ¿no? En el mundo de la empresa, en el mundo de la administración, en un hospital cuando nos dan una cita. O sea, la flexibilidad horaria, esto va a ayudar a mitigar esto que hacemos muy mal, y es que todos nos concentramos a la misma hora en el mismo sitio, ¿no? Esto ya se ha acabado. Hay que pensar en estrategias que posibiliten que todos sigamos haciendo más o menos las mismas cosas que veníamos haciendo hasta este momento, pero no todos a la vez. Entonces, hay que pensar en esos términos. En el mundo de la seguridad vial laboral, algunas empresas ya están empezando a retomar la actividad en esos parámetros, es decir, además de atender la crisis sanitaria, tomar la temperatura a la entrada de los trabajadores a la empresa y este tipo de cuestiones, están quedándose con otras estrategias que, como digo, van a venir y van a permanecer. ¿Por qué? Porque son buenas, porque funcionan y porque nos permiten tener una vida más o menos como la que teníamos, pero de otra manera, manteniendo esas constantes sanitarias que nos obligan a tener, ¿no? Como esa distancia física, esa distancia social. Los centros educativos es un gran debate que todos y todas estamos oyendo, quien más o quien menos, tenemos hijos en edad escolar y sabemos que llevan desde marzo, bueno, pues en casa. Y aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues hemos aprendido que el teletrabajo, también el teletrabajo para los estudiantes, las teleclases o las videoconferencias en streaming y todo este tipo de plataformas con las que nos estamos familiarizando, funciona. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el nuevo curso escolar? Pues bueno, yo no sé si habrá pico de la pandemia, no habrá pico, tendremos vacuna, no tendremos vacuna, es decir, eso es la incertidumbre en la que todos nos movemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que planificar esa vuelta a las aulas en septiembre. ¿Cómo va a ser? Pues los centros educativos tienen que pensar en que el esquema que ha funcionado durante tantos y tantos años ha cambiado. Y tendrán que ver, bueno, pues cómo lo hacen, si alternan teletrabajo o videoconferencias con los alumnos online en unas temporadas, no sé, clases presenciales, cómo son las entradas a los centros, cómo son las aulas, cómo son los tamaños, cómo son las distancias, cómo son los recreos, cómo son los horarios. Eso va a cambiar y a ellos les atañe. Todo eso que tienen que hacer las empresas, que tienen que hacer los centros educativos, que tenemos que hacer todos, todo eso va a redundar, entiendo que positivamente, en lo que es
lo que es el tráfico y lo que puede ser, claro, tráfico, accidentalidad, que es lo que a nosotros nos toca, ¿no? Porque no vamos a tener el tráfico a la misma hora, o sea, las horas punta para ir de Vitoria a Bilbao y las entradas a Bilbao, esas son terribles, porque todo el mundo entra a la misma hora, porque todos entramos a la misma hora a trabajar. Bueno, todo eso entiendo que va a suponer que el tráfico se va a desconcentrar. Entonces tendremos un tráfico quizá más fluido, no lo sé, quizá las retenciones de la mañana pues se vayan distribuyendo a lo largo del día y sean menores. Bueno, eso lo vamos a ver y hay que trabajar en ello y podemos hacer ciertas simulaciones analizando los datos que estamos observando todas las administraciones y que además estamos compartiendo con toda transparencia porque los estamos haciendo públicos, ¿no? Por lo tanto, el teletrabajo ha venido para quedarse. Vale. Tenemos que aprender a gestionar el espacio y el tiempo. Tenemos que gestionar el cambio y nunca va a terminar de gestionarse. El cambio es dinámico, valga la redundancia. Tenemos una nueva situación y después tenemos modelos que van a cambiar. El turismo, comentabais, Juli, creo que hablabas tú, ¿no? De cómo va a ser el turismo. Esto ha cambiado todavía más y vendrá para cambiar y será de otra manera. Alguno decía, vamos a volver a los veranos de los años 70. Bueno, algo aprenderemos también de eso. Las retenciones, o sea, nosotros, el último fin de semana del mes de junio, tenemos que hacer esa rueda de prensa para explicar la operación salida. En el caso de Euskadi es muy transfronteriza porque nos entran los ciudadanos, nos vienen de Europa, atraviesan Euskadi, atraviesan todo España y nos bajan al norte de África, ¿verdad? Y después estos son los que suben otra vez, nos quedan ciertas retenciones y ciertas complicaciones en la carretera que son propias de nuestros veranos. Entiendo que todo eso también se va a mover y va a cambiar. Tendremos que gestionar el tráfico de una manera y la fotografía del tráfico estoy convencida que va a ser diferente. Vamos a desconcentrarlo, estoy completamente segura. Yo no sé si la velocidad será de una manera o será de otra. En Euskadi no hemos detectado excesos de velocidades ahora que se va recuperando con la fase 1, aquí estamos en fase 1. No hemos detectado. Bueno, observaremos también esto. ¿Cómo es esta situación en las ciudades? Bueno, estábamos hablando antes de todo esto de la crisis sanitaria, hablábamos de la electromovilidad, del vehículo compartido, esto del car sharing, hablábamos del transporte público, el impulso en transporte público, sostenibles, eficientes, todo esto. Y parece que ha quedado en un segundo plano. Y de alguna forma algunos aspectos sí que han podido quedar en un segundo plano. Pero desde luego lo que no solamente no ha quedado en un segundo plano, sino que todavía les ha dado más la razón es a aquellas ciudades que ya venían trabajando en esas estrategias de ciudades, habréis oído, ciudades 20 minutos. Es decir, que todo tengas las supermanzanas que potencien el comercio local, que potencien que puedas hacer las cosas cerca del domicilio, es decir, que descentralicen y desconcentren todas esas masificaciones que sufrimos muchas veces en el centro de las ciudades. Ciudades que ganan espacio público para el peatón. Ahora es verdad que algunas ciudades se han dado más prisa en ensanchar las aceras para restar metros de calzada para poder mantener la distancia social. Bueno, yo estoy segura de que todo esto, más el impulso a la bicicleta, el impulso a los vehículos de movilidad personal, el impulso todavía más al ir caminando de un sitio a otro, ¿no? Estamos acostumbrados a movernos en el transporte público para pocos metros, para pocos kilómetros. Bueno, pues esa movilidad activa y saludable yo creo que también se va a potenciar con esta situación. Bueno, pues todo eso es una oportunidad que estoy segura, y lógicamente sabéis por los parámetros que se han ido midiendo a otros niveles, que redunda en la sostenibilidad, en tener ciudades más saludables, más respirables, en ciudades cuyos niveles de CO2, pues sabéis cómo han caído con esta situación, ¿no? Bueno, es una oportunidad de cambio, va a tener consecuencias sobre el tráfico, tendremos que ver cómo gestionar ese tráfico en función de lo que vayamos observando y vamos a ver cómo afecta la accidentalidad. Yo hace unos días, Pera, recordarás, creo que en la última conversación que tuvimos, hablábamos de, bueno, ¿y qué les vamos a contar a los ciudadanos, ¿no? Si hacemos esa rueda de prensa, ¿cómo les vamos a decir, oye, no corras, no bebas, no tal, haz 2 horas de descanso cada vez que cojan el coche, que eso ya lo saben? Pues quizá haya que lanzar otro tipo de mensajes, es decir, en el sentido de, oiga usted, si hemos podido con esta pandemia, si hemos podido quedarnos en casa no sé cuántos días confinados, si hemos podido ser responsables ante esta situación,
también tenemos que serlo en la carretera, porque también la vida nos va en ello. Vaya que si nos va, a juzgar por los datos que tenemos, no solo a nivel local, a nivel estatal, a nivel global, ¿no? Quizá haya que trabajar esa sensibilización de esa manera, haciendo esa inversión en lo que es la mentalidad de las personas. A ver, hemos estado no sé cuántos días encerrados en casa y ahora voy a coger el coche y voy a ser imprudente para generar también problemas en otras personas. Hay que trabajar, yo creo que otros conceptos más dirigidos al comportamiento. Por lo tanto, hasta los valores se nos han movido como personas. Entonces, en la gestión también habrá que tener en cuenta que en esa nueva realidad también se han movido los valores y habrá que trabajar e incidir en esas circunstancias para evitar bueno, pues que se dispare una vez que acabe el confinamiento y regresemos a esa nueva normalidad, la accidentalidad en nuestras calles y carreteras, ¿no? Por ahí lo veo. Oportunidad. Muchas gracias, Sonia. Yuli. Vamos a ver, ya que hemos estado hablando, se ha hablado anteriormente de nueva normalidad, también vamos a tener que hablar en estos momentos de nueva movilidad, y una nueva movilidad que vamos a tener que ir analizando y observando y viendo hacia dónde se desarrolla y hacia dónde se orienta. Si hasta ahora estábamos hablando también de cambios de paradigma y hablábamos sobre todo de este cambio de paradigma con el vehículo conectado, con el vehículo autónomo, ahora tenemos otra variabilidad, otra variable que tenemos que incorporar, que es esta nueva mentalidad, nueva manera de actuar de las personas, porque lo que hemos visto y hemos ido observando, lo que ha ido pasando en otros países que nos han ido predeciendo en esta crisis sanitaria, es que también la actitud y la manera de priorizar el transporte también ha ido variando. Y esto es lo que en estos momentos vamos a tener que analizar, que ver y cómo actuar. Y eso es lo que creo ya personalmente, si algunas ciudades, como decía Sonia, que estaban hablando de la ciudad 20, incluso en algún sitio están hablando de 15, de ciudad 15, que todo el mercado, los servicios a 15, 20 minutos para que tú puedas desplazar, están, por nuestra perspectiva, lo que estamos viendo, estas están tomando la delantera en muchas situaciones. ¿Qué estamos viendo en el periodo de desconfinamiento? También estamos viendo que en Cataluña hay dos velocidades. Tenemos una zona de Cataluña que está en fase 0, otra zona de Cataluña que está en fase 1, y en la fase 1 estamos viendo que está creciendo la movilidad y que está para quedarse. Solo hace 2 días y tenemos que ir observando cómo se va comportando el patrón. Pero sí que en la fase de desconfinamiento que hemos tenido en estos periodos, vemos que a nivel de entre semana va creciendo un 2-3% diariamente esta movilidad. En fines de semana también varía, la movilidad crece a un 7-10% de vehículos particulares en fines de semana. O sea, también vemos que la actitud de determinadas de coger el vehículo particular en fines de semana también aumenta respecto al entre semana o días laborables. Otra cosa que tenemos que observar y ver es las personas que se van incorporando al trabajo, y además muchas veces incluso alguna se está diciendo, es decir, estamos priorizando la salud, y esto hace que algunos, en vez de coger o tomar el transporte público, pues prefieran, y es lógico y normal, que en esta priorización de salud vayan con su coche privado. O sea, en el momento que haya este desconfinamiento, ¿qué crecimiento tenemos de vehículo privado? También vemos y observamos que con el desconfinamiento también habrá y se nota una crisis. Hay una crisis importante que esto se irá activando, esperemos que a corto plazo, que no sea muy larga, pero esta crisis también hará que no haya tanta movilidad, pero por contrario sí que hará que esta movilidad se desplace de transporte público, se desplace al vehículo privado. La suerte lo que puede pasar, más que suerte, lo que puede pasar es que el teletrabajo lo han descubierto mucha gente y creo que ha venido para quedarse. Hay estudios que nos confirman, y ayer se hizo público un estudio que decía que cada 3 personas, una puede continuar haciendo teletrabajo. Los estudios y los trabajos, por ejemplo, desde la Generalitat de Cataluña que estábamos haciendo de la flexibilidad horaria, esto hará que se incrementen y que se agilicen para posibilitar esta flexibilidad horaria. Esto también
nos favorecerá en la movilidad para que este incremento de uso de vehículo privado que podemos detectar y que hemos visto que ha ocurrido en China, por ejemplo, pues nos reduzca esta densidad en horas punta. El hecho de todos querer entrar por el mismo sitio a la misma hora, pues esto no se acabe produciendo. La importancia del vehículo de movilidad personal en este momento. En determinadas zonas, que lo que decíamos, en ciudades 15, en ciudades 20, puede ser muy útil, pero en otras zonas, por ejemplo, hablo de área metropolitana, hablo de zonas más rurales, en otros sitios vemos que estos vehículos aún no estarán en uso, no se utilizarán en la manera que nosotros pretenderíamos para agilizar o para facilitar esta movilidad. También con el cambio de paradigma será importante trabajar en los sistemas de información ITS para poder facilitar esta facilidad de densidad y esta facilidad de movilidad, de flexibilidad horaria que puede haber. Por eso, todo que hemos ido hablando, todo esto que estamos diciendo y que estamos hablando, que es lo que es este cambio de paradigma que hemos dicho, es lo que nosotros nos obliga a plantear nuevas maneras de gestión de la movilidad. Por eso la importancia de los ITS y también por eso aprovecho que está aquí Andorra, por eso también estamos trabajando con ellos este flujo de movilidad para facilitar este cambio de información de unos sitios de ellos con nosotros, pero también el cambio de paradigma irá asociado también a la manera de actuar y de vivir conjuntamente, que esto también se desplazará en la movilidad. Muchas gracias, Juli. Pere. A ver, tenemos la impresión de que hemos descubierto la ciudad limpia, hemos descubierto la ciudad silenciosa. Yo en mi calle de Madrid tengo pájaros, no tenía pájaros. Y hemos descubierto la ciudad con pocos vehículos circulando. No creo que los ciudadanos nos resignemos a regresar al ruido, a la contaminación, a la congestión y a los accidentes tan fácilmente. Es verdad que, por ejemplo, lo del metro, 2 metros de distancia de seguridad, esto lo tenemos interiorizado. Y esto también nos condicionará algo en el tema de movilidad. Yo creo que hay, bueno, en estos momentos es verdad, Milán tiene un plan espléndido, París y Bruselas hablan mucho de la nueva movilidad para la nueva normalidad. Es decir, que el tema está de actualidad. En estos momentos el tema de la movilidad. Yo creo que hay 2 puntos clave. Primero, se van a reducir los desplazamientos. Punto. Se van a reducir y esto va a permitir redistribuir el espacio viario. ¿Por qué se van a reducir los desplazamientos a lo necesario? Bueno, videoconferencias han llegado para quedarse. Aquí este es un ejemplo. Alguien lo decía. Esto en otras circunstancias habríamos ido a Madrid, se habrían desplazado de Andorra, del País Vasco, y estaríamos en un salón con todos los desplazamientos comunes. Y esto lo estamos haciendo aquí. Punto 1. El teletrabajo, es verdad que no todo puede ser teletrabajo, pero aquí, por ejemplo, estamos en estos momentos estudiando de que un día a la semana haya teletrabajo. Se está escalonando el horario de apertura de las empresas. Se habla de escalonar el horario de apertura de los comercios. Bueno, desde luego debe haber aumentado, sospecho, el comercio electrónico por Internet, el comercio por Internet, y esto pues probablemente también reducirá algunos desplazamientos relacionados con las compras. Y por último, y deberíamos no olvidarlo, los desplazamientos van vinculados a la actividad económica. Una caída del 10% del PIB puede perfectamente traer una caída casi del 10% de los desplazamientos. Es decir, vamos a tener menos desplazamientos. Y luego vamos a intentar también, y el otro que creo que se está avanzando, es aplanar la curva de demanda. El escalonamiento busca evitar
aquellas horas punta en el transporte público o aquellas horas punta de entrada y salida de la ciudad en automóvil, del tráfico del automóvil. Todos estamos trabajando para intentar aplanar esta hora punta y el escalamiento de esto lo permitirá. Con lo cual, en un escenario de menos desplazamientos, el punto siguiente es vamos a redistribuir el espacio viario. Veo que hay ciudades que están cogiéndole un carril a la circulación, uno de la calzada, pues para ampliar terrazas o simplemente para que la gente pueda pasear manteniendo la distancia de seguridad. Claro, lo que es absurdo es poner una distancia y no dar espacio en la acera. Primero lo están haciendo con conos y vallas, pero cuando se vea, en fin, las ventajas, algo de este espacio se va a consolidar para el futuro y de forma permanente. Nosotros hemos tenido aquí dos casos muy curiosos. Uno es de un pueblo de Cáceres que dice, por favor, dejarnos cortar la carretera, es un pueblo pequeño, que cruza nuestro pueblo durante el día para dar el espacio a terrazas de nuestros bares y de nuestra hostelería, porque queremos priorizar nuestra hostelería por encima de los que cruzan, que son gente de fuera. Están encantados, ¿vale? Y había otro que recuerdo que también dice, no, déjame cerrar la carretera cuando cruza el pueblo en las franjas horarias de paseo y de runners. ¿Por qué? Porque es incompatible los coches que me están cruzando con estos. Y también están encantados. Es decir, todo marca un poco una cierta distancia. Es verdad que también aquí en Madrid los domingos y festivos ya cierran, han multiplicado, yo creo que han cuadruplicado las calles que cierran para dedicarlas festivos y domingos a los ciudadanos, lleno de niños, bicicletas, tal, lo que durante la semana está en días laborables lleno de coches. Y luego viene también el calmado del tráfico. Alguien hablaba aquí de, en fin, yo creo que lo de las calles 30 está extendido. Todo el mundo va anunciando la ampliación de calles 30, de zonas 30. Se habla ya, en fin, de ciudades 30. Y esto de la ciudad de 30, lo del calmar el tráfico, atención, porque tiene consecuencias. Detrás ya empiezan a hablar de suprimir semáforos y suprimir señales de tráfico en este nuevo escenario. Con lo cual yo creo que estos dos temas son menos desplazamientos, vamos a reducir los desplazamientos, y luego esta redistribución del espacio vial marca la duda. Hay un par de elementos más también, sí. Gente mayor. La gente mayor tiene un especial protagonismo en el coronavirus, ¿vale? Y atención, la gente mayor camina mucho, por razones de salud o por prescripción médica. Ellos nos van a poner en valor los desplazamientos a pie. Ellos nos van a decir que la acera es para los peatones. Ellos nos van a decir que esto está lleno de obstáculos. Y ellos nos van a decir que revisemos los tiempos de pasos de peatones. Uno. Luego vienen los jóvenes, que también tienen Los jóvenes entran aquí por 3 vías. La primera es, lo tienen claro, lo de la propiedad les importa un pepino, con lo cual viene para lo del uso. Y esto lo traen, incorporado a esa cultura. La segunda es la del compartir. Los jóvenes que están en situación precaria ya han descubierto la moto compartida y la bicicleta compartida como una forma económica de desplazarse dentro de la ciudad. Y los jóvenes marcan de alguna manera el futuro. Y los jóvenes son exigentes en temas de medio ambiente y en temas de emisiones, con lo cual por ahí lo tenemos. Y luego quizá con el automóvil aquí en estos momentos lo que tenemos es un cierto debate en la Dirección General del Tráfico, yo creo que interesante. Es decir, bueno, más o menos el tráfico va bien, sí, pero en hora punta. Tú sales a la puerta de la DGT que está en la A2 y está todo lleno, congestionado de automóviles con una persona dentro del automóvil. Con lo cual aquí el reto sería, así de sencillo. Si conseguimos que vayan 2 en cada automóvil, reducimos a la mitad los automóviles, a la mitad las emisiones, a la mitad el consumo de combustible para los mismos desplazamientos. Y en estos momentos, con toda la tecnología, aplicaciones que hay,
debería ser posible. Es decir, todo esto son pinceladas que de alguna manera marcan la movilidad. Pero vuelvo al principio. Madrid, Barcelona, hay un grupo de 10 ciudades. Todos están trabajando, están pensando y quieren, de alguna manera, dar un gran paso adelante en el tema de la movilidad. Solo el transcurso del tiempo nos dirá si hemos sabido o no aprovechar la pandemia para avanzar en la buena dirección de la movilidad. Muchas gracias a los cuatro. Bueno, nos hemos pasado de tiempo porque a alguno en privado me habéis dicho que ya bueno, tenéis una agenda muy completa, pero haciendo un resumen en 5 o 10 minutos y ya contestáis quien queráis de vosotros cuatro, un resumen de las preguntas, muchas preguntas que ya, muchas ya las habéis respondido en, bueno, en los dos bloques. Por ejemplo, se ha comentado que si se ha percibido velocidades excesivas. Por favor, ¿podemos deshabilitar el micro, por favor? Se ha percibido velocidades... Vale. Se ha percibido velocidades excesivas y actitudes imprudentes. Efectivamente, el transporte público realmente, ¿cómo va a ser en un futuro? Porque realmente el transporte público ha ayudado muchísimo a esa reducción de la accidentalidad y una mejora de la movilidad sostenible. Medidas como la educación y la formación vial van a ser o van a seguir siendo importantes, y sobre los vehículos de movilidad personal va a ser una amenaza o una solución en la nueva movilidad. Y con esos 4 grupos de respuestas, reflexiones que se han hecho por parte de los asistentes, daríamos por terminado la webinar. Así que Sonia, Jaume, Juli, Pere, quien queráis responder a estas 4 reflexiones. Yo, si queréis, contesto al transporte público. Yo creo que el transporte público es una solución eficiente y hay que seguir impulsando el transporte público, la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte, y yo creo que el transporte público une a las ciudades, cohesiona, conecta los barrios con los centros de las ciudades, disminuye el número de vehículos que tenemos en las ciudades, y yo creo que conecta unas ciudades con otras. Nos vamos al ámbito más interurbano de una manera interesante, pues porque varios viajeros dejan de utilizar el coche si van en el transporte público. Simplemente yo creo que sufrirá una transformación en el sentido de cómo usamos el transporte público, y en la medida en que seamos capaces de flexibilizar, o como decía Pera, escalonar los horarios en los que todos tenemos que hacer esos movimientos diarios, bueno, pues el transporte público sin duda yo creo que hay que seguir impulsándolo, pues porque es una medida que afecta a la sostenibilidad, al medio ambiente, y yo creo que la pandemia no va a dar al traste con el uso del transporte público, sino que tenemos que aprender a utilizarlo de otra manera. Entonces, en esa gestión del cambio hay que tener en cuenta todo lo que estamos comentando, esa flexibilización horaria y esa forma de hacer las cosas para poder utilizarlo, bueno, pues teniendo que mantener esos parámetros de distancia social. Pero yo creo que sin duda el transporte público tenemos que seguir impulsándolo, sin duda. Jaume, Juli o Pere. Sí, a mí me gustaría complementar la reflexión de Sonia, es decir, apostar sí por el transporte público, pero apostar también para ese transporte de la última milla a través de los vehículos de movilidad personal, ¿no? Yo creo que serán los complementos ideales con esas ciudades más vacías, por lo tanto más seguras, que nos permitirán, pues, llegar a nuestro destino de una manera más sostenible, ¿no? La bicicleta como elemento también de última milla puede ser la opción, y puede ser la opción también para trayectos de entre 5 y 7 kilómetros, con lo cual, complementándose con el transporte público, con este escalonamiento que estamos hablando de las entradas a las empresas, es decir, recordar hace unos años cuando la mayor parte de las empresas interrumpían su actividad a la 1 para ir a comer y la recogían otra vez a las 3, teníamos un punto de movilidad importante entre 1 y 3. Eso, con el paso de los años, ha ido formando parte de nuestra cultura la jornada continua de trabajo, y lo hicimos paulatinamente sin traumas, ¿no? Pues yo creo que ahora es el momento de impulsar pues esos cambios que se están hablando durante esta mañana, ¿no? Juli o Sí, Pere. sí. Bueno, de hecho, también complementar o también dejar evidente que la importancia del transporte público
aún sí la diferencia de utilización que habrá es importante, pero sí que hay que seguir apostando por él para ayudar a reducir la movilidad en determinados momentos del día, en horas puntas, si es que esto se produce y se confirman. Esto es así. También la interacción en diferentes transportes, que es lo que decía Jaume, de la última milla, porque en estos momentos el sharing también por medidas de salud, de sanidad, de salubridad, también de la desinfección continua que será obligatoria. No sé si esto también reducirá la utilización, porque sí que los jóvenes marcan tendencia, pero vamos a ver cómo esto se acaba la utilización de estos tipos de servicios, cómo se acaba transformando. Y luego también lo que comentabas, la importancia de la formación es vital en todos los sentidos, es vital a la hora de concienciar a las personas, a la hora de cómo tenemos que comportarnos en la movilidad y también para reducir la siniestralidad en las carreteras. Es importante ya en las escuelas no solo hablar de conducción, sino de movilidad, de cómo nos desplazamos por nuestras ciudades. Por esto yo creo que es una de las apuestas importantes, que la formación en este momento, si ya era importante antes, ahora lo continúa siendo y creo que es importante potenciarlo aún más. Bien. Pere, y ya finalizamos. Bueno, a mí hay una definición de la seguridad vial que me gusta, que dice, es algo así, un binomio de educación, formación, información y concienciación, más vigilancia y control del cumplimiento de las normas. Yo creo que también la movilidad también es un tema de concienciación, es un tema de pedagogía, es un tema de educación y es un tema de información. Al final, uno tiene la impresión de que todo acaba con la educación, la pedagogía y la concienciación. Y antes decía que teníamos retos de aprovechar las oportunidades y, aviso, uno de los grandes retos que tenemos como país es el de la educación. Pues bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer, un lujazo teneros a vosotros cuatro como ponentes, de verdad. Muchas gracias desde FESVIAL. A todos los asistentes, de verdad, también vuestras reflexiones, vuestras preguntas. Y recordaros, en 2 semanas, no la próxima semana, en 2 semanas tenemos una webinar también muy buena sobre el e-commerce a las 5 de la tarde, que lo presentará y moderará nuestro director de proyectos, Ignacio Lijardio, con grandísimos ponentes, que la próxima semana ya os enviaremos la convocatoria. Y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo. El vídeo lo tendréis subido en unas horas de esta webinar, y si tenéis alguna pregunta tenéis el email en el FESVIAL para aclarar a lo mejor alguna cuestión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós, buen día. Adiós, hasta luego. Agur. Gracias.